En la Biblia encontramos el actuar de Dios en la vida de diferentes personajes, muchos de los cuales escucharon su voz, obedecieron sus mandatos y fueron instrumentos de bendición a su pueblo. Otros, en cambio, actuaron en abierta rebeldía al Señor, sufriendo en sí mismos el precio de su desobediencia. Estas experiencias quedaron escritas como advertencias para nosotros, a fin de mantenernos firmes en la fe y no caer. Con ese propósito, hoy iniciaremos una serie de 7 reflexiones basadas en la vida del rey Acab de Israel. Y estas están relatadas en el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. Nuestra primera reflexión se titula Lo que no quería oír. Primer libro de Reyes, capítulo 22, en el versículo 8 dice: El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, solamente el mal. Hace algunos años recibí una llamada de un hombre que estaba desesperado y quería consejo matrimonial. Fuimos a tomar un café. Escuché con atención su problemática. Tenía conflicto con su esposa y una hija. Decía que se portaban muy rebeldes y que ya no las soportaba, que se quería divorciar. Indagando en su trabajo y en la forma en la que se conducía en su hogar, comprobé que lo que sucedía era una total ausencia, tanto física como emocional, de él en la vida de su esposa y su hija. Después de un par de horas de charla, se molestó y me dijo: Yo pensé que me iba a ayudar y a decirme cómo puedo solucionar mis problemas. Ahora resulta que yo soy el problema. Francamente, no esperaba que me dijera eso. Se despidió de mí y, molesto, se marchó del lugar. ¿Qué fue lo que sucedió? Sencillamente, no le dije lo que él quería oír. Esta experiencia vino a mi memoria al leer lo que le ocurrió al rey Acab con el profeta Micaías cuando quería ir a pelear contra los sirios. Vamos a analizar este pasaje. Primeramente, ¿quién era el rey Acab? El escritor sagrado se encarga de decírnoslo en los capítulos previos y lo presenta como un personaje que hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que le precedieron. Se casó con Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Fabricó una imagen de la diosa Acera. Este rey era de carácter débil y manipulado por su esposa, la pagana Jezabel. Él solapó la decisión de su esposa de exterminar a los profetas de Jehová y promovió el establecimiento de sacerdotes paganos, a los cuales mantenía. Este fue el rey al que el profeta Elías desafió y le demostró que solo Jehová era el verdadero Dios. Fue Acab quien codició la viña de su vecino Nabot de Jezreel y le ofreció una cantidad por ella. Tras recibir de éste la negativa, como si fuese un niño malcriado, regresó a su casa triste, enojado, se acostó en su cama, volvió su rostro
y no comió. Esto lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 4. Viéndolo Jezabel, fraguó ella un plan para asesinar a Nabot y ordenó ejecutarlo por medio de los ancianos. Muerto Nabot, Jezabel dio la noticia a su esposo y éste, muy campante, subió para tomar posesión de la viña. Fue Acab a quien Dios, luego de toda esta maldad, le envió al profeta Elías a emitirle palabra de juicio y decirle que el Señor iba a borrar toda su posteridad y a destruir toda la casa de Acab. Al oír esta sentencia divina, el rey rasgó sus vestidos, puso cilicio en su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Esto lo dice el primer libro de Reyes 21-27. Al ver Dios esta actitud del rey, le envió de nuevo al profeta para decirle que ese juicio no se cumpliría durante sus días, sino en los días de su hijo. Pero debemos decir que esta actitud de humillación le duraría muy poco, pues no hizo nada para dejar la idolatría ni impedir su proliferación en el país. Pues aquí tenemos a este rey Acab envalentonado e invitando a Josafat, rey de Judá, a ir juntos a pelear contra los sirios y recuperar Ramot de Galaad. Este aceptó, pero como era temeroso de Dios, rogó al rey que primero consultara la palabra de Jehová. El rey mandó traer a sus profetas, como unos 400 hombres, los cuales le dijeron que fuera a la batalla, pues obtendría la victoria. Josafat preguntó si había otro profeta de Jehová por el cual se pudiera consultar. Acab le dijo que estaba Micaías, hijo de Imla, pero que lo aborrecía, porque nunca le profetizaba cosas buenas, sino desastres. Y Josafat le dijo: no hable así el rey. Versículo 8. El texto dice que el rey ordenó traer a Micaías. Tanto Acab como Josafat estaban con sus ropajes reales sentados en sus respectivos tronos en la plaza a la entrada de Samaria. Todo un espectáculo. Sedequías, uno de los profetas que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Los demás profetas vaticinaban en el mismo sentido. El mensajero que fue por el varón de Dios le dijo a Micaías que todos los profetas le auguraban victoria al rey, que él también se uniera a ellos. Cuando llegó Micaías ante el monarca, éste le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? El profeta de Jehová, muy seguro del mensaje que Dios le había dado, quizá en tono sarcástico y burlón, contestó primero lo que el rey quería oír. Ataque su majestad, que vencerá, contestó él, porque el Señor la entregará en sus manos. El monarca, por experiencias previas con el mismo profeta, sabía que ese no era el consejo y le reclamó: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Aquí cabría hacer varias preguntas. ¿En realidad el rey quería oír solamente la verdad, es decir, escuchar la palabra de Dios? ¿O solamente quería reafirmar su idea sobre Micaías ante el rey Josafat? ¿O lo hizo solo por cumplir el deseo del rey de Judá?
Ante esto, Micaías concedió: vi a todo Israel esparcido por las colinas, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. ¿Qué imagen más vívida de lo que iba a ocurrir le concedió el Señor ver al profeta Micaías, si Acab persistía en su obstinada idea de ir a la batalla? En otras palabras, la respuesta de Dios era clara: no vayas a la guerra, pues sufrirás una espantosa derrota. Tú morirás juntamente con miles de soldados y el pueblo quedará esparcido por todos lados. El rey de Israel le dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Por los relatos bíblicos, podemos darnos cuenta que este rey Acab era voluble, inestable y caprichoso. Fácil es pensar que, ante tal carácter, éste sea adicto a la adulación y la vanagloria. El halago es el alimento que requieren estos individuos para sentirse que tienen autoridad. Esto es extremadamente peligroso si consideramos que tiene poder y bajo su responsabilidad está la suerte de su pueblo. Solo pensemos por un momento que la vida de miles de soldados israelitas y de Judá está en grave peligro por la necedad y el capricho de un rey que quiere demostrar que es valiente y aguerrido. O quizá presumirle al rey de Judá, Josafat. Pero a personas como este tipo, esto parece no importarles un comino. Esto lo hemos visto en la historia, cómo millones de personas han muerto por la locura de dictadores. Pero esto no solo lo encontramos a nivel de gobiernos, también lo podemos ver en pequeña escala, en el trabajo o en el hogar, cuando tenemos a un padre de familia o un jefe que no tiene temor de Dios y, por supuesto, no vive de acuerdo con los mandamientos del Señor. Los que la llevan son la esposa y los hijos o los empleados que quedan bajo el yugo de este mini dictador. La reacción de Acab nos da otras enseñanzas. Cuando en verdad deseamos conocer la voluntad de Dios sobre un proyecto o una decisión que tomar, debemos estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios y dejar que ésta juzgue nuestros pensamientos, nuestras ideas e intenciones del corazón, para ver si le dan gloria a Él o son un capricho nuestro que puede llevarnos a la ruina. En otras palabras, Dios nunca nos dará una palabra que agrade a nuestros oídos cuando las motivaciones de nuestras acciones y proyectos son la vanagloria, el orgullo, la arrogancia y la prepotencia. Dicho de otra manera, cuando estamos obstinados con una idea que surge de nuestro corazón pecaminoso y que va encaminada a nuestra glorificación, el consejo de la palabra de Dios nunca nos gustará, pues no es lo que nuestros oídos desearán escuchar. ¿Qué sucedió después? Eso lo analizaremos en las siguientes entregas. Amigo que me escuchas, en tus decisiones y proyectos,
¿Eres de las personas que buscan saber verdaderamente el consejo de Dios? ¿O eres de los que, obstinado en tus ideas, rechazas la palabra porque no te dice lo que quieres oír, no importándote las consecuencias? Examínate a ti mismo. Piénsalo. Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís.